amigos, pues aquí está. Durante los últimos 4 años he caminado por haciendas, antiguos caminos reales, lugares antiguos y he desenterrado cientos de objetos con mucha historia. Pero de entre todos esos objetos hay algunos que tienen una historia muy interesante o son muy bonitos. Y durante 4 años solo les he mostrado cómo los he recuperado de la tierra. Pero ahora eso va a cambiar. Oficialmente, hoy vamos a comenzar una nueva sección. Y vamos a comenzar restaurando esta pequeña medalla de más de 200 años de antigüedad, que al parecer tiene mucha capa de tierra. A simple vista parece un pedazo de metal, pero si nos podemos saber muy meticulosamente, podemos notar los relieves de lo que es una medalla religiosa. El reto de hoy es lograr limpiarla sin dañar la patina original, ya que la tierra y la patina están muy pegadas, y si me paso de fuerza pues vamos a dañar parte de lo que es esta medalla, o inclusive podemos llegar a romperla. Entonces eso es para que ustedes logren ver cómo yo restauro muchas de las piezas que recupero. Antes de que comencemos, quiero hacerles una pregunta. ¿De qué año creen que es esta medalla? ¿Creen que sea de bronce, de latón, de plata? Déjenlo aquí en los comentarios. Y recuerden, amigos, si te gusta la detección de metales, la numismática y la recuperación de objetos como estos y volverles a dar vida, suscríbete y dale a la campanita, ya que cada semana o cada 15 días vamos a estar subiendo este tipo de videos para que ustedes vean cómo recuperamos y les damos vida a estas piezas. Y como dato, nuestras primeras herramientas son estas. Es un pequeño kit de limpieza bucal que pueden conseguir en cualquier lugar. Ahorita van a ver cómo las vamos a aplicar. Ok, amigos, primero que nada vamos a utilizar un poco de papel de cocina, nuestros guantes para no tratar un poco la pieza. Como les repetí, el set de dentistas tenemos acá, ya no trae todos algunos ya se me perdieron. Y pequeño kit de microscopio. Esta la pedí de afuera y está muy bueno, amigos, está muy bueno, y te van a ver cómo funciona. Nada más que de mi chance ahorita lo vamos a armar. Ok, amigos, así es como se ve el microscopio. Vamos a verlo aquí, y si ponemos la pieza vamos a poder verla, para que vean. Entonces esto nos va a ayudar mucho a la hora de poder ver las pequeñas imperfecciones. Si lo bajamos, hace mayor zoom, ahí se ve. Entonces está muy práctica para poder ver el trabajo. Pero bueno, esto va a quedar acá. Con chance vamos a acomodarla tantito. Tengo estas dos piezas, miren. Esta es para sacar lo más duro. Este es un poco más suave, es redondeada. Y esta ya es para los pequeños espacios. Voy a subir un poco el microscopio y vamos a enfocarlo. Ahí lo ven, ahí se ve perfecto.
Vamos a utilizar primero el más grueso para ir quitando un poco la ahí se ve. Lo estoy haciendo sumamente despacio, amigos, para que se levante esa tierrita. Si se dan cuenta, vuela. Hay pedacitos que vuelan. Lo hacemos sumamente despacio. Acuérdense que estos son de limpieza dental, entonces no hacen mucho daño al metal ni a los dientes. Vean eso que ocurrió aquí. Es porque estaba sumamente pegada la tierra con la patina y da esos pequeños brincos que sacan la tierra. Vamos a limpiarla y continuamos. Ahí está. Vamos a hacer un pequeño time lapse. Ok, amigos, miren el pequeño avance que tenemos sobre la pieza. Ya empiezan a aparecer la forma y algunas de las letras, amigos. Miren, díganme, ¿logran distinguir alguna palabra en latín o distinguir qué tipo de figura es? Si es así, pongan en los comentarios. Y pues ahora sí, continuemos el trabajo final y hacen para ver qué figura tiene de un lado, porque estamos haciendo un lado nada más. Así que vamos a continuar, amigos, que se ve que está muy bonita la pieza. Bueno, amigos, aquí va el avance. Miren cómo va quedando la pieza. Aquí no se ve muy bien, pero parece ser que es una virgen. Lamentablemente la patina estaba muy delgadita y muy pegada a la tierra, así que apenas se levantaba la tierra, la patina se iba cayendo, pero a vista se ve mucho mejor. Vamos a continuar con la otra parte. Miren, vamos a ver qué es lo que trae aquí. Y bueno, amigos, miren la cantidad de tierra que salió. Pareciera poco, pero sí es bastante la tierra que tenía esta pieza. Y amigos, pues aquí está el trabajo final. Vamos a ponerla aquí, a ver. Vamos a ponerla aquí con un poco de zoom para que la vean. Ahorita la vamos a enfocar mejor. Y aquí está, amigos, miren qué belleza de pieza, lo que parece
no logro distinguir porque todo está con puntos, pero tiene unas estrellas arriba. Y en el otro lado es San Ignacio, es un santo que está bien padre, amigos. Miren, vamos a tener las tomas finales. Miren la diferencia, amigos, pasó de ser una pieza con mucha tierra a una pieza en el que se puede distinguir prácticamente todos los datos y la imagen que tiene dentro. Podemos ver de un lado que tiene la imagen de el Santo Santiago, y del otro lado tiene una especie de virgen que no he logrado identificar. Y díganme, amigos, ¿qué calificación me dan en cómo quedó esta pieza? Del 1 al 10, pónganmelo aquí abajo si creen que logramos hacer un buen trabajo o nos falta todavía, ya que considero que las herramientas son buenas y tienen y logran un acabado muy bonito. Y aparte, amigos, pues tenemos muchísimas piezas por limpiar, por dejarles otra vez el brillo que tienen, así que no se pierdan los siguientes videos para que vean qué piezas vamos a recuperar de nuevo. Y amigos, no recuerden dejar su like, su comentario, compartirlo con sus amigos para que vean cómo estas piezas pueden lograr llegar a volver a la vida. Y pues nos vemos, amigos, en la siguiente aventura. Espero que les haya gustado y un abrazo a la distancia a todos.